bienvenidos al primer episodio de un experimento de tus amigos de Two Scientists. Que nos habéis seguido las últimas 8 temporadas, conocéis a nuestra presentadora, productora, directora y líder suprema, Pam Birbajía. Hoy me toca a mí, David Basanta, el privilegio de conversar con nuestra primera invitada en Dos Científicos, la doctora Karina Rodríguez. Karina es catedrática en pediatría en la Universidad del Sur de Florida y directora de la División de Pediatría y Enfermedades Infecciosas. Tiene muchos años de experiencia en la investigación del SIDA y el VIH y más recientemente ha liderado ensayos clínicos investigando el uso de vacunas ARNM en niños. Tenemos mucho de qué hablar, o sea que vamos sin más preámbulos. Karina, ¿qué tal estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Vamos a empezar por el principio. ¿Qué hace una médica como tú en un sitio como este? Es una buena pregunta, todavía no sé si tengo la respuesta. Adelante, a ver qué puedes. Sí, bueno, fue un largo viaje, soy de Argentina, entrené allí en la Universidad de Buenos Aires, tuve mi título de médica y después hice la residencia en pediatría en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, que fue el primer hospital de tener una residencia de pediatría en Latinoamérica. Y bueno, por parte de esa residencia tuve la posibilidad de hacer una rotación al exterior. Uh-huh. Y eso me llevó al Hospital de Niños de Filadelfia, CHOP. Uh-huh. Y a partir de ahí, digamos, decidí hacer todos los trámites para seguir con entrenamiento aquí en Estados Unidos. Así que apliqué di todos los exámenes, que son varios y largos. Y bueno, después tuve la oportunidad de venir a hacer un entrenamiento en enfermedades infecciosas en el Hospital St. Jude. Antes de meternos en el tema médico, creo que tienes hobbies, algunos de los cuales incluye bailar. ¿Qué tipo de baile? Bueno, hacía baile flamenco y jota, muñeiras y todo eso. Mis padres son de España, uh-huh. Se conocieron en Buenos Aires, uh-huh. Y bueno, y ahí es donde soy yo, pero sí, hice un poquito de varios años de baile español y castañuelas. Sabes que el flamenco es más del sur que de Galicia, ¿no? Sí, ya lo sé, por eso dije jotas y muñeiras también. Muy bien. Entonces estudiaste medicina en Argentina y ahora trabajas aquí. Para ejercer en este país, ¿qué hay que hacer? ¿Qué cambios tuviste que hacer en tu carrera? ¿Qué tuviste que hacer para reentrenarte aquí? Bueno, tuve que volver a hacer la residencia, aparte de pasar los estudios de los exámenes para médico acá en Estados Unidos. Digamos, creo que la experiencia en Filadelfia me sirvió para conocer gente. Siempre la verdad que tuve una... digamos, o suerte o fue, digamos, el trabajo duro, pero con trabajo duro uno llega a tener muchas oportunidades en este país, así que así fue como pero casi estudiaste medicina 2 veces. Bueno, sí, listo todo lo que hice 2 residencias, una sí. en Buenos Aires y después una en la Universidad de Florida, y después hice un entrenamiento en infecciosas en pediatría y después hice también un fellowship que es como una subespecialización en HIV. ¿Qué diferencia hay entre estudiar medicina en Estados Unidos y en Argentina? Bueno, uno ve como distintos aspectos de la medicina, quizás como residente en ese momento uno era todo, digamos, desde el camillero, el que sacaba sangre, el enfermero. Aquí quizás las tareas son un poquito distintas, pero bueno, digamos el gusto de practicar la medicina, conocer a la gente, a veces uno no los puede curar, pero sinceramente es una profesión que elegiría de nuevo, a pesar del largo camino y de todo el esfuerzo. ¿Qué fue primero, pediatría o enfermedades infecciosas? En realidad primero quería ser pediatra. Cuando desde adolescente ya quise seguir la carrera de pediatría, creo que no me vería como médico de adultos. Y después como que me empezaron a gustar la parte de enfermedades infecciosas y en particular las
las enfermedades que puedan afectar a pacientes que tengan algún tipo de deficiencia del sistema inmune, inmunocomprometidos, como gente con cáncer o con HIV. Y ahí seguí, digamos, ese camino. ¿Qué te llevó a trabajar en el SIDA y en el VIH? Voy a traducirlo para la gente que no lo sepa. El VIH significa virus de inmunodeficiencia humana. Bueno, cuando empecé, en realidad en Argentina eran en los 90, así que fue en el momento que empezaba el HIV. En ese momento no teníamos prácticamente muchos tratamientos y bueno, era un momento difícil, pero fue un virus muy, digamos, muy fascinante en cuanto a lo que significó, digamos, a nivel mundial, y así empecé, digamos. Después tuve la oportunidad de conocer a gente muy importante en el terreno de la pediatría con respecto a HIV, en particular en St. Jude, la doctora Flynn, bueno, y ahí seguí. Lo bueno es que esta enfermedad, digamos, se transformó de ser una enfermedad que significaba, digamos, la muerte a corto o mediano plazo, a ser una enfermedad que, si bien no se puede curar, se puede tratar, y uno puede tener una calidad de vida y digamos, igual de una persona que no esté infectada. Vamos a hablar dentro de poco de COVID, pero Ajá. con el COVID hemos encontrado una vacuna en muy poco tiempo y con el SIDA llevamos mucho tiempo sin una vacuna. ¿Por qué? Bueno, son virus muy distintos. El virus de VIH, lo que pasa es que cambia muchísimo y muta, entonces nuestro sistema inmune está totalmente viendo a un enemigo distinto. Si bien, digamos, muchas de las investigaciones y de lo que se logró ahora para hacer la vacuna de COVID, de ARN mensajero, parte de estudios de cáncer y parte de estudios del VIH. Ahora hay una de las vacunas para HIV, se empezó también con la plataforma de mRNA. Pero bueno, es algo muy cambiante, evade nuestro sistema inmune. En cambio, a comparación, digamos, el COVID, si bien hemos visto estas variantes de Delta, Omicron, etcétera, no tiene la cantidad que vemos con el VIH. Vamos entonces a hacer esa comparación un poco más con el COVID. Mucha gente tiene un poco de miedo de que hemos descubierto una vacuna muy rápidamente, pero lo cierto es que todo el trabajo en esta vacuna del COVID se fundamenta principalmente en el trabajo que se ha hecho sobre el SIDA y sobre incluso el cáncer. El ARN mensajero son vacunas que ya están basadas en investigación en esos campos. ¿Cuánto ha ayudado tu conocimiento sobre el VIH y sobre el SIDA en este tipo de trabajo? Sí, ha sido muy beneficioso. Muchos de los investigadores que están abocados al tema de COVID en este momento han participado o han sido, digamos, expertos en la parte de VIH, y también, digamos, muchos de los que se llaman networks de investigadores, digamos, fueron utilizados para las vacunas de COVID. Digamos, la infraestructura mucha partió de gente que estaba en el terreno de HIV. ¿Y así es como te involucraste? ¿Necesitaban a un montón de gente con especialización en VIH o cualquiera que tuviera experiencia con ensayos clínicos en vista de la urgencia? Claro, en mi caso, en realidad fue a través de mi experiencia en VIH. Entonces hay una organización con múltiples lugares que se llama el COVIPN, que empezó, digamos, con investigadores que están trabajando en la vacuna para HIV, y esa gente, digamos, se conectó con gente en el área. Entonces, un ensayo clínico es una parte muy importante del proceso de llevar una vacuna al mercado, ¿no? Y evidentemente llevamos creando vacunas durante mucho tiempo ya, lo cual significa que a lo mejor no hay mucho menos riesgo, pero una vacuna nueva significa mucho trabajo, sobre todo para gente como tú que tiene que liderar esos ensayos clínicos. ¿En qué consiste un ensayo clínico? ¿Por qué es importante? ¿Cuánto trabajo es?
Bueno, es mucho trabajo, tiene muchos pasos, hay distintas fases, fase 1, fase 2, fase 3, o sea que empiezan con modelos en el laboratorio, en animales, viendo distintas dosis y después se pasa a probarlo, digamos, en adultos, después se prueba en otras poblaciones. Va desde el diseño, digamos, viendo cómo generalmente todos estos estudios empiezan con, una vez que se identifica el producto a estudiar, la dosis, generalmente son placebo, o sea, se dan unas personas reciben la vacuna y otras personas no reciben la vacuna, ni el investigador ni la persona que está participando en el estudio sabe en qué grupo está, y después, bueno, todas estos trials sí permitieron a los pacientes que recibieron placebo, en algún momento se abrió, digamos, el sobre, digamos, y a los que no habían recibido la vacuna tuvieron la posibilidad de recibir la vacuna. ¿Cómo sabes que tuvo eficacia la vacuna? Bueno, eso se estudia con distintos estudios se hacen estudios de sangre, también se hicieron estudios de PCR en la nariz, entonces ahí se determinó qué pacientes quizás habían tenido COVID sin saberlo, qué pacientes venían a la clínica con COVID sin saber que estaban infectados en ese momento y qué pacientes nunca vieron a COVID y qué pacientes lograron la inmunidad a través de la vacuna. Eso se aplica a todos los estudios, todos los ensayos clínicos, pero ¿hay algún reto especial, alguna complejidad especial cuando tienes un ensayo clínico con niños? Bueno, siempre con niños es importante. Muchas de los estudios, lo que se hace es lo que se parten con digamos, datos de adultos y después se comparan con lo que uno espera que aparezca en chicos. Entonces, en general, se limita la cantidad de participantes. Por ejemplo, los estudios clínicos en adultos más o menos estaban alrededor de 30.000 participantes. En general, los estudios para niños aproximadamente tienen alrededor de 5.000 pacientes a lo sumo en, digamos, el grupo etario que se investiga. Entonces empieza generalmente con la población adulta y de ahí se extrapola. En general, por ejemplo, en la parte de las vacunas, los chicos tienen un sistema inmune mejor en general que los adultos, entonces se compara. Y se comparan las dosis, a veces no es la misma dosis la que se emplea en niños versus los adultos. ¿Los efectos secundarios en los niños son parecidos o son totalmente diferentes y son más graves, son menos graves? ¿Qué diferencias hay? En general son parecidos, obviamente hay distintas escalas, que por ejemplo un niño no puede decir me duele aquí, pero puede estar un poco alterado, puede estar llorando, etcétera. Entonces hay distintas tablas que uno habla con los padres para que ellos reporten qué es lo que están viendo en el niño, que tomen la temperatura. Todos estos estudios como que tienen como diarios electrónicos que pueden el paciente, o en este caso los padres, notifican todos los días qué es lo que está pasando con el chico, si tuvo fiebre, si tuvo algún efecto adverso. Así que eso se controla durante todo el estudio. Y el hecho de que reporten los padres en vez de los niños cambia un poco el tipo de datos que recibes comparado, por ejemplo, con adultos. Yo lo sé, es que soy muy quejica. Entonces imagino que por cada 10 veces que me quejo yo, a lo mejor un niño se queja 3. ¿Se compatibiliza ese tipo de datos? Bueno, es una buena pregunta. No sé si hay digamos, una comparación de cuánto. Generalmente creo que los chicos soportan mucho más los efectos adversos que los adultos. O sea, es raro cuando un chico tiene 103 de temperatura o 39, 40 sin problema, y quizás está jugando y uno con 38 ya está en la cama y no sale más. Así que sí, es un buen punto. Bien, entonces, ¿qué habéis encontrado? ¿Hay algo que nos puedas contar en cuanto a los resultados que habéis recolectado últimamente? ¿Qué decir, es una vacuna efectiva, eficiente? ¿Y cómo cambia el cálculo? Porque con todos los tratamientos, cualquier vacuna, hay un cálculo que hay que hacer que es
cuál es el beneficio y cuál es el riesgo. Claro, sí, los datos que se han analizado son en la población más grande de 12 a 18, que es lo que se está publicado, y los datos en chicos menores ya van a aparecer pronto. Ha sido muy eficaz, o sea que no se ha visto más para cuando uno evalúa enfermedad moderada, severa o previniendo hospitalizaciones, ¿no? Y después también disminuye la posibilidad de tener COVID. Todas las vacunas, digamos, con el tema de las distintas variantes, pueden no proteger 100% contra una infección leve. Eso es importante también, digamos, reportarlo, pero en general con todas las vacunas uno lo que quiere es digamos, prevenir la infección severa y las complicaciones. Hay muchas vacunas ARN, las hay que más tradicionales. ¿Hay algunas que son mejores para los niños comparadas con los adultos o son todas más o menos comparables? Bueno, yo creo que eso todavía falta saber. O sea, hay estudios. Creo que otra de las cosas que que se está ahora aprendiendo es la mezcla de vacunas. O sea, si uno quizás recibe la serie inicial con mRNA y después quizás le dan una inyección con una vacuna basada en proteínas, o digamos hay otras vacunas a base de adenovirus, así que eso todavía está un poco no tenemos tantos datos, pero sí hay más en adultos. Después de esto, ¿crees que hemos acabado con todos los ensayos clínicos para vacunas de COVID? Bueno, es bastante impredecible lo que ha sido COVID en realidad, si uno se pone a pensar cuando empezó la pandemia y dónde estamos ahora. Hay, digamos, estudios pensando en una vacuna, lo que se llama pan-COVID, o sea, para todos los coronavirus, pan-coronavirus, mejor dicho. Hay vacunas quizás de combinación, o sea, por ejemplo, quizás recibir una vacuna de gripe más COVID con la misma inyección. Así que bueno, esos estudios están siendo. Hay también estudios en cuanto al tema de las distintas variantes. A veces, digamos, una de las partes interesantes es que el sistema inmune, digamos, es bien diverso. Entonces, no es solo los anticuerpos, que generalmente es lo que uno ve en los medios, así, pero hay otra parte del sistema inmune que se relaciona con la parte de memoria y de los linfocitos, y ese parece estar más preservado. O sea que aunque los niveles de anticuerpos bajen, igual, digamos, la otra parte del sistema inmune aparece y es lo que nos previene a la larga de enfermedad severa y de hospitalización o de muerte. Así que más, digamos, vamos a seguir aprendiendo mucho más de esto. Y otras de las cosas que a veces también se estudian en otras vacunas es lo que se llaman los adyuvantes. O sea, hay como unas, digamos, sustancias que se agregan en la vacuna. Generalmente son las vacunas a proteína, como para aumentar la eficacia o aumentar la respuesta del sistema inmune. Así que de todo eso vamos a aprender todavía un poco más. Vamos a tener que seguir probando vacunas durante un rato entonces. Entonces la pregunta es la siguiente. En países como Estados Unidos, la vacunación fue un proceso relativamente conflictivo. En Argentina creo que no, y en España creo que tampoco. En otros países es muy fácil encontrarse mucha más gente vacunada que no. ¿Qué tipo de retos crees que vas a encontrar probando nuevas vacunas cuando lo estás probando en gente que ya está vacunada de otra vacuna? Bueno, en realidad es ver si hay algún beneficio en cuanto a la combinación de vacunas. Uno de los, digamos, todavía de los retos es tratar de ver cómo mejoramos el tema de lo que se llama acá vaccine hesitancy, o sea, la gente que no quiere vacunarse, ver
digamos, si hay alguna dificultad en cuanto a la educación, si hay alguna dificultad en cuanto a, digamos, comunicarse con ese sector de la población. A veces, digamos, es importante, digamos, el tema de la confianza, o sea, no solo la confianza a nivel del sistema de salud pública, del gobierno, digamos, hay muchas de esas cosas, digamos, tienen un rol. Digamos, como pediatra, lamentablemente este tema de la vacunación y de que la gente no quiere vacunarse, creo que va al tema de que a veces no vemos enfermedades, pero las enfermedades no es que se desaparecieron, sino que no están porque la gente está vacunada. Y muy probablemente si el porcentaje de población que no se quiere vacunar aumenta, vamos a volver a ver sarampión, digamos, varicela, etcétera, etcétera. Así que yo creo que eso va a seguir siendo un reto que digamos, es importante digamos, enfatizar que a veces hay gente que aunque se vacune puede no ser la vacuna tan efectiva, por ejemplo, una persona que tiene cáncer o una persona que tiene algún sistema inmune. Entonces las vacunas no solo funcionan para uno, pero funcionan a nivel global, digamos, tienen ese efecto de beneficiar al otro, aún en las personas que quizás no recibieron la vacuna. Entonces, si el porcentaje no vacunado aumenta, ese beneficio del otro sin vacunarse va a ir disminuyendo. Y esperemos que no. ¿Y eso es una de las razones para vacunar a los niños? Que a lo mejor ellos tienen un poco menos de riesgo, pero evidentemente están en contacto con gente adulta. Claro, sí, digamos, eso es importante. Además, lo que se vio es que si bien la digamos, inmunidad por la infección de COVID mismo ayuda a no tener otra infección de COVID digamos, a pequeño, a corto o a mediano plazo, no es para siempre. Entonces eso también es importante. Y en general también se ve que la gente que, aunque tuvo COVID, si después se vacuna, generalmente son los que tienen la respuesta inmunológica más robusta y más prolongada. Entonces es bueno para saber, en algunas enfermedades tenemos, digamos, inmunidad de por vida, pero en otras nos tenemos que seguir vacunando porque el sistema inmune no está entrenado para combatirlo para siempre. Sobre COVID aún no sabemos. Sobre COVID aún no sabemos, pero sí, digamos, con las distintas variantes empezamos a ver gente que tuvo COVID en más de una oportunidad. Es posible que sepáis que muchas de las preguntas que hacemos a nuestros invitados nos llegan de oyentes habituales, por redes sociales, etc. Aquí tenemos algunas de estas preguntas para Karina. Mi cuñada, que vive en Londres, tiene niños de menos de 10 años. ¿Es recomendable la vacuna a niños con alergias a alimentos? Sí, en general no hay una contraindicación con respecto a las alergias de alimentos o algún otro tipo de alergia del ambiente. Sí, si hay alguna alergia en particular a algún ingrediente de la vacuna. Hay muchos padres que se preocupan mucho de los efectos secundarios. ¿Cuánto tiempo tenemos que esperar para saber todos los efectos secundarios que pueden surgir de la vacuna? Generalmente los efectos más de las vacunas se ven más a nivel inmediato o generalmente dentro de los 2 primeros meses, a veces pueden extenderse hasta los primeros 6 meses, pero ahora ya hace bastante tiempo que estas vacunas han sido, digamos, empleadas, o sea que ya se tendría que haber visto si hay alguna señal de algún efecto adverso que no lo hayamos notado. Y eso lo sabemos porque tenemos mucha experiencia probando vacunas para otras enfermedades, ¿no? Correcto. Y hay muchos sistemas de surveillance. Vigilancia. Muchas, digamos, la vigilancia de efectos tanto a nivel público como a través de la gente de salud. Muy bien, pues vamos a terminar con un tema un poco diferente, que es que aparte de la medicina, la pediatría y los bailes folclóricos, también tienes interés. Si pudieras empezar tu carrera ahora, a lo mejor
te dedicarías a la radio? ¿Es lo que nos contabas antes? Bueno, sí, siempre me gustó la locución, escuchar las voces en la radio, compartir, digamos, la experiencia, entender a la gente y escuchar experiencias de otro a través del sonido, siempre me ha parecido una experiencia única. Y lo digo por lo siguiente, que es que llevamos haciendo un podcast durante muchos años, pero la primera razón por la que hemos empezado a hacerlo en español es por tu sugerencia. Tú sugeriste que deberíamos grabar esto también en español. Bueno, digamos, obviamente quizás tengo un poco de lo que se llama acá un bias, ¿no? Pero bueno, siempre uno tiene su corazón en sus raíces, ¿no? Entonces es importante, a veces, a pesar de todos los años que estoy acá en Estados Unidos, uno sigue pensando en su idioma. Entonces, aunque se me note que alguna palabra me falta, siempre, digamos, ahí es donde está nuestro corazón y nuestro pensamiento. Pues muchas gracias, Carina. Gracias por haber venido hoy. No, un placer. Muchísimas gracias por invitarme. Que cantes aquellas canciones que a voce ensinó. Algo un poco particular que me pasó durante la investigación fue mi primera experiencia con experimentos con animales. Y recuerdo una noche que fui a hacer un experimento de meningitis en conejos y tenía que inyectarle una dosis de bacterias y veía a los conejos que me miraban y yo digo, no, esto no es para mí. Así que después de eso, a partir de eso, seguí con los tubos y con las otras cosas de investigación, pero la investigación con animales no era para mí. Has escuchado un episodio de Dos Científicos, presentado por mí, David Basanta Gutiérrez, y dirigido, editado y coproducido por Pamir Bahía. Encuéntranos en Spotify, Apple Podcasts o tu plataforma de podcast preferida y suscríbete. La música que has escuchado es un guiño a la región de Galicia, de donde viene la familia de Carina. Puedes escuchar más música de Sangre de Muérdago en el sitio web Bandcamp. Tua pelle, ascolto teu corazón e l'ombra non me
la cerveza no va a ayudar. ¿Crees? No. Venga. Bueno, pues espero a ver si consigo que esto no se mueva demasiado. Además me ponen la presión de que soy la primera en Sí. español. Sí, efectivamente.